Nos quedamos en la duda. ¿Cuál era la pregunta? Creo que todavía no está el chavo que iba a preguntar. Sí, Arqui, Sí. ya nada más yo tenía una duda, me cortó. Ajá, a Este, ver. entonces, digamos que para nuestras propuestas de cimentación, el cálculo va a ser exactamente el mismo, solo lo que cambia va a ser, pues, digamos, la cimentación, ¿no? A ver, ahorita vamos para allá. O sea, tu cimentación va a depender de tu bajada de cargas y va a depender de tu tipo de terreno, o sea, dónde está ubicado tu terreno y cuál es la estructura que estás manejando. De eso va a depender la cimentación. Pero eso lo checamos un poquito más adelante. ¿Sale? Vale, Arqui, gracias. Bien. Vamos a ver, ya tenemos todos los datos vaciados. ¿Sí? Lo que nos interesa o lo que queremos es determinar cuál es el peso que tenemos por metro lineal en cada uno de esos tramos. Entonces, para eso tenemos que hacer un plano síntesis. Este es el cuarto croquis. ¿Sí? Y sería el plano síntesis. Nuevamente tenemos ejes y cotas. Y aquí vamos a colocar la carga total que tenemos por eje y tramo específico. Ejemplo, el eje 1 en el tramo AB, eje 1, ¿sí? Eje 1 tramo AB, tenemos una longitud de 4 metros y tenemos una carga total de 9,432. La carga total es la que ya sumamos del análisis o es el resultado de la suma del análisis que tenemos de azotea, entre piso y cubierta, con sus muros intermedios correspondientes. Entonces aquí tenemos ya la carga total. Esa es la carga total que está repartida o que está concentrada en ese eje de 4 metros. Mismo eje, pero ahora en el tramo BC tenemos una carga total de 6,436,5. Me voy al eje 2, en el tramo AB tengo una carga total de 11,579. ¿Sí? Mismo eje, pero ahora en BC tengo 7,609. Me voy al eje 3, en el tramo AB tengo 11,579,5. Mismo eje, pero ahora en el tramo BC tengo 6,436,5. Y finalmente en el eje 4, en el tramo AB, tengo 9,432. Esa es la carga que corresponde a cada uno de esos ejes y en esos tramos. Es carga total. Me voy al eje A en el tramo 1-2. Tengo 9,432. ¿Sí? Mismo eje, pero ahora en 2-3 tengo 6,436,5. Mismo eje, pero ahora en 3-4 tengo 9,432. Y eso lo hago con todos los ejes y en todos los tramos. En el ejemplo están las cargas totales. Están sobre el eje. ¿Sí? Esta es carga total. Lo que me interesa es, primero, cuál es la carga total y segundo, qué carga tengo por cada metro. Si ya tengo la carga total y tengo la longitud del tramo, pues simplemente lo que tengo que hacer es una división. La carga que tengo entre la longitud del tramo. Y en este caso,
o en el eje 1, en el tramo AB, tengo 9,432 entre 4 metros, me da una carga de 2,358. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la carga que tengo por cada metro lineal. Tengo 4,000 kilogramos metro lineal. ¿Sí? Y tengo 2,300 kilogramos, ¿sí?, de peso. Ya por cada metro. ¿Sí? Entonces lo que hice fue hacer una división, 9,432, ¿sí?, kilogramos. ¿Sí determina cuáles son las unidades? Sí, kilogramos sobre área cuadrada. Sobre metro cuadrado. ¿Sí está claro? Entre 4 metros. ¿Cuánto me da entonces? 2,358 kilogramos metro cuadrado. 2,358, ¿qué? Kilogramos metro cuadrado. No, kilogramos metro. O sea, tenemos metro cuadrado entre metros, se elimina cuadrado y nos quedan metros lineales. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos nosotros 2,358 kilogramos por metro lineal. En cada metro lineal está bajando una carga de 2,358. ¿Sí se entendió cómo se sacó este dato? Sí, profe. Vamos, un ejemplo más. Ahora nos vamos con el eje B en el tramo 1-2. Ahí tenemos una carga de 11,579.5 kilogramos por metro cuadrado. Entre la longitud del claro, que son 4 metros, nos resulta un peso de 2,894 kilogramos metro. Si se dan cuenta, en este eje es un eje central. La carga es mayor porque está recibiendo carga de 2 tableros. Sí, por lo tanto, el peso que va a tener este eje va a ser mayor. Es un eje central. Está cargando más que los ejes perimetrales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todos los valores que corresponden a cada uno de los ejes y en cada uno de los tramos. Y se llama plano síntesis porque tengo la carga total por tramo y tengo la carga total por metro lineal. Está en cada uno de esos ejes. Aquí están indicados los valores, ¿sí? La carga por metro lineal está encerrado en un rectángulo para que no haya confusión. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Bien. Sí, Recomiendo que chequen todos estos datos, que lo analicen, porque esto es lo que ustedes van a aplicar a su bajada de cargas de su proyecto arquitectónico. Esto es lo que ustedes van a entregar para evaluación. Únicamente van a entregar ustedes el croquis de su planta, de su proyecto, ¿sí?, que va a ser el plano síntesis, en el cual debe aparecer la carga, o sea, debe tener ejes y cotas, principalmente. Ejes y cotas. Después debe aparecer en cada uno de los tramos la carga total. Y después la carga por metro lineal. En cada uno de los ejes y en cada uno de los tramos. Para que ustedes lleguen a este resultado, tienen que hacer todo este análisis,
que les estoy enviando. Pero ahora ustedes lo van a aplicar a su casa habitación para que podamos checar las cimentaciones. No podemos pasar al siguiente paso, que sería cimentación, si no conocemos este resultado. Este es un ejemplo. Yo estoy considerando para este ejemplo muros de carga, losa de concreto armado de 10 centímetros, acabados que ya están especificados. Determiné mi carga de diseño para el muro, mi carga de diseño para entrepiso, mi carga de diseño para cubierta, con los acabados que yo especifiqué. Estoy considerando que mi terreno está ubicado en una zona de transición, ¿sí? Y voy a considerar como resistencia del terreno de 4 toneladas para este ejemplo. Con la definición de esta estructura, yo determiné el análisis de mis cargas de diseño. Llevé a cabo el análisis por el método de áreas tributarias para determinar cuál es el peso que corresponde a cada uno de los ejes y a cada uno de los tramos. Esto es lo que ustedes van a realizar con su proyecto. Y solamente se va a entregar el plano síntesis. Ese plano síntesis me lo van a enviar para que yo lo pueda revisar y lo pueda evaluar. Y esto va a ser a partir del lunes. ¿Sí? El lunes no vamos a tener sesión. A partir del lunes, martes y miércoles, ustedes me tienen que entregar su plano síntesis. ¿Sí? Desde el lunes hasta el miércoles, ustedes me tienen que entregar su plano síntesis para que yo lo pueda revisar, y el próximo miércoles arrancamos con las propuestas de cimentación para que ustedes ya con esos datos o con esas bajadas de carga, ustedes puedan aplicar esos datos y obtener su primer cimentación. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. arquitecto. Sí. Bien, ¿alguna duda? Aquí en el chat Profesor. preguntan a que si PDF a su correo. ¿Perdón? En el chat preguntan que si en PDF. Sí, por favor, en PDF para que lo pueda checar. Gracias. ¿Vale? Bueno, yo tenía una duda, profe. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de, bueno, donde haya ventanales, o sea, Sí. grandes, Ajá. casi abarcan más del 80% del muro. Sí. Mira, cuando tenemos una ventana, o sea, dentro de ese muro de carga o dentro de los espacios, generalmente nosotros manejamos elementos de iluminación y ventilación a través o por medio de una ventana. ¿Sí? A veces esa ventana nosotros la ubicamos en el centro de ese muro, a un lado de ese muro, ¿sí? A la derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Nosotros diseñamos la ubicación de este elemento. También nosotros diseñamos la dimensión o por reglamento damos la dimensión de dicho elemento. En algunos casos, nosotros manejamos un ventanal o manejamos un cancel. En cualquiera de los casos, cuando manejamos ventanal o cancel, generalmente estos elementos van de muro a muro y de piso a techo. Por lo tanto, en ese tramo o en ese eje no tenemos peso de muro y tenemos únicamente peso del ventanal o peso de la ventana que estamos ahí considerando. Entonces, cuando tenemos más de un 50% de ocupación por una ventana, pues generalmente vamos a tener que descontar ese vano para no considerarlo en la bajada de cargas. ¿Sí? Cuando tenemos una ventana pequeña dentro de ese muro, nosotros generalmente consideramos como si fuera un muro cerrado. Estamos considerando un peso que no existe, ¿sí? Que es el peso de esa ventana. Si lo comparamos con el peso de muro,
no se compara. Es mayor el peso del muro que el peso de la ventana. Entonces, yo estoy suponiendo para este ejemplo, ¿sí? Y sugiero que ustedes también lo consideren de esa forma. Cuando tenemos ventanas pequeñas, ¿sí? O que ocupan menos de un 30% de ese muro, que consideremos todo ese espacio como si fuera muro de carga. Si consideramos todo el espacio como muro de carga, tenemos un margen de seguridad. Ese margen de seguridad lo debemos de conservar en todo el proceso constructivo. Pero en ocasiones, ese margen de seguridad se va perdiendo en el proceso constructivo, porque no tenemos la supervisión adecuada, porque no tenemos los materiales, porque no tenemos los recubrimientos, porque el concreto no tiene la consistencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos perdiendo ese margen de seguridad. Entonces yo recomiendo que cuando tengamos un cancel o que realmente no haya ningún muro, pues sí quitemos ese peso y no consideremos ese peso de muro. Pero cuando tengamos una ventana, que esa ventana ocupa menos de un 30% de ese muro, yo recomiendo que consideren todo el muro como si estuviera cerrado. Pero pues esto ya va a depender de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que aplicar su criterio. Ustedes tienen que tomar decisiones, ¿sí? Y creo que es el momento en el cual ustedes deben de empezar a tomar dichas decisiones. Analicen su plano arquitectónico de su casa, vean dónde están las ventanas, vean la dimensión de las ventanas y en base a eso ustedes tomen la decisión. ¿Consideran todo ese muro como si estuviera completo o le quitan el vano, ¿sí? Del vano de la ventana que no es muro y únicamente consideran el peso que corresponda a la manguetería y al vidrio de esa ventana? ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Sí. Bien. Bien, entonces, repito, esto es lo que voy a evaluar. Plano síntesis. Ejes, cotas, peso total en cada uno de los tramos y en cada uno de los ejes y peso por metro lineal en cada uno de esos tramos. El peso que ustedes van a considerar para esto, pues es el resultado de sus bajadas de carga. Por lo tanto, tienen que hacer su análisis de cargas de diseño. ¿Cuánto va a pesar su franja de muro, ¿sí? De 1 metro por la altura que ustedes consideren de su casa? O sea, eso ustedes lo saben. Yo no lo sé. Ustedes lo van a determinar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el peso? Pues va a depender del muro o el material con que está hecho ese muro y los acabados que tenga al interior y al exterior dicho muro. El peso de la losa. ¿Qué tipo de losa es la que ustedes tienen? Losa maciza de concreto armado, losa de vigueta y bovedilla, losa encasetonada u otro tipo de losa. ¿Cuáles son los acabados que ustedes tienen en su casa? Loseta, alfombra, duela, linóleo, parquet, pisos pulidos, etcétera, etcétera. Con esos datos, ustedes van a obtener su carga de diseño para entrepiso y su carga de diseño para cubierta, para que puedan realizar su bajada de cargas. Esos datos yo no los voy a poder verificar. Ustedes son los responsables de los datos que estén manejando. Recuerden que es su casa. Recuerden que es su responsabilidad. Entonces, por lo tanto, deben actuar como profesionistas. ¿Sí? Deben ser muy exactos en sus valores, en sus dimensiones, para que no tengan ningún problema. Que esos datos sean lo real que se está manejando en esa casa. Recuerden que ustedes están ahí viviendo y ustedes van a proponer o van a verificar las condiciones en las que se encuentra la estructura de dicha casa. Y a lo mejor con el tiempo ustedes van a tener que remodelar o van a tener que reestructurar
o van a hacer algunos ajustes a dicho inmueble. Pero eso es a lo mejor un poco más adelante, ¿sí? Entonces, para evaluación, ya saben lo que me tienen que entregar. Es únicamente esto lo que van a entregar. Pero para hacer este plano síntesis, tienen que hacer todo el trabajo que nosotros hemos estado realizando. Entonces, por lo tanto, pues van a tener este fin de semana, van a tener lunes, martes y todavía parte del miércoles para que ustedes me envíen su trabajo para evaluación. ¿Sale? Oiga, profe, yo tengo una duda. Bueno, yo vivo en departamento y usted había dicho que en departamento no. Entonces estaba pensando ir a la casa de alguien más a hacer este trabajo, pero si yo no conozco las especificaciones de su casa, o sea, no sé de qué sea su entrepiso, por ejemplo, no sé de qué sean sus acabados. Ajá. Mira, trata de buscar la información con la persona que te va a prestar la casa. O sea, pregúntale cómo está. Y la otra, trata de deducir cómo, o sea, de qué material son los muros, de qué material son las losas, cuáles son los acabados, etcétera, etcétera, para que tú puedas hacer el análisis. ¿Sí? Vale, sí, está bien. Profe, ¿y este mismo ejercicio lo aplicaremos para nuestro proyecto, en proyectos? A ver, o sea, este mismo ejercicio que tenemos aquí, o sea, con estos datos o con este ejercicio, ustedes van a poder realizar una bajada de cargas para el ejercicio que se está llevando a cabo en proyectos. O sea, les sirve esta bajada de cargas, les sirve este tipo de estructura, estos materiales, estos acabados, porque esto ustedes lo van a proponer. Les había comentado en sesiones anteriores que ustedes están trabajando en la Magdalena Contreras. Sí. Es un terreno de lomerío, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia que vamos a tener ahí para esa zona en la que ustedes van a trabajar, pues tiene más de 8 toneladas de resistencia. Entonces ya tenemos un dato, ¿sí? Que es la ubicación y el tipo de suelo. Y la resistencia a nivel general o a nivel superficial o según el reglamento de construcciones. Vamos a tener una capacidad de carga de más de 8 toneladas. ¿Sí? Les comentaba que para ese ejercicio que ustedes van a realizar, pues generalmente va a ser un tipo oficina. ¿Sí? Por lo tanto, la estructura que ustedes van a manejar va a ser a base de columnas y traves. Esa estructura puede ser de concreto armado o puede ser metálico, o sea, puede ser de acero. Si va a ser de concreto armado, sí, vamos a tener columnas de concreto, traves de concreto y losas macizas de concreto armado o losas de vigueta y bovedilla o losa encasetonada. Tienen 3 opciones para entrepiso y cubierta de ese entrepiso o de ese ejercicio. Si ustedes determinan que va a ser una estructura metálica, ¿sí? El entrepiso y cubierta se recomienda que sea el sistema losa-acero cuando estamos usando acero. Eso es para estructura. Para la cimentación, como tenemos un terreno duro, nosotros podemos proponer, o ustedes pueden proponer, una cimentación a base de zapatas aisladas, o bien una cimentación a base de zapatas corridas. Tenemos las 2 opciones para cimentar. Ya sabemos cómo son las zapatas aisladas y ya sabemos cómo son las zapatas corridas. Con la bajada de cargas que ya tenemos, ¿sí? Nosotros podemos determinar la cimentación para esa zapata corrida o la cimentación a base de zapatas aisladas. Para la siguiente clase o para la siguiente sesión, les voy a dar un ejemplo para poder determinar las zapatas aisladas. O sea, cómo está llegando la carga a esas zapatas aisladas de esta bajada de carga que tenemos aquí. Y es súper fácil, no tiene ningún problema. ¿Sí? Así a nivel general, imagínense que tuviéramos una columna en el cruce del eje 2 y el eje B. Cruce de eje 2 y eje B. Ahí tenemos una columna.
La carga que está recibiendo esa columna va a ser la carga total que tenemos aquí entre 2, porque el 50% lo va a mandar para un lado y el 50% para el otro lado. Entonces aquí vamos a tener una carga concentrada, por un lado. Por lo tanto, esta columna va a recibir carga de 4 ejes. ¿Sí? La columna central que tenemos aquí va a recibir carga de este eje, carga de este, carga de este y carga de este. ¿Qué cantidad va a ser? El 50% de aquí, el 50% de acá, el 50% de acá y el 50% del otro lado. Por lo tanto, esta columna va a tener una capacidad de carga, o va a tener una cantidad de carga X. ¿Sí? Voy a suponer que esta columna tiene una carga de 20 toneladas. ¿Sí? O en ese punto estamos concentrando una carga de 20 toneladas. Lo que pasa, o sea, no quiero enredarlos porque esto lo veríamos en la siguiente sesión. Entonces, para no hacerles más bolas, lo dejamos pendiente para la siguiente sesión, que vamos a ver precisamente esto, para explicar y hacerles croquis de cómo se transmite de esa carga y cómo determinamos el área de esa cimentación a través de una zapata aislada. Pues eso lo checamos posteriormente. Nada más para continuar, o sea, para terminar con esto, les decía que para el edificio que ustedes están trabajando o el proyecto que se va a llevar a cabo en proyectos, ¿sí? Ustedes lo van a poder cimentar a través de zapatas aisladas o de zapatas corridas de concreto armado. Entonces ahí tenemos dos opciones. Y ya ustedes pueden determinar, ¿sí?, la dimensión de esa cimentación. También podemos predimensionar la sección de la columna y la sección de las traves para ese proyecto. Lo que ustedes tienen que definir, cuáles son los claros, cuál es el área, cuál es la distribución, etcétera, etcétera. Que eso es lo que ustedes están viendo en proyectos. ¿Sí? Porque al final ustedes van a tener que hacer una propuesta técnico-constructiva de ese proyecto arquitectónico. Y esa propuesta va a consistir en una propuesta de cimentación y una propuesta de estructura a nivel general. Y esa va a ser otra evaluación que vamos a llevar a cabo de forma colectiva con los profesores de proyectos. Pero para eso tenemos nosotros como 4 o 6 semanas, ¿sí?, antes de que se concluya el semestre o antes de que ustedes hagan la evaluación. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Bien. Entonces, ¿dudas con respecto a lo que ustedes van a entregar? No, Arque. No. ¿No? Oiga, profe, para ¿Sí? considerar el peso de un pretil, más o menos, ¿de qué tamaño tiene que ser para ser considerado? O sea, como dijo, por ejemplo, de los ventanales que no son considerados, Ajá. en el peso del pretil, ¿de qué tamaño tiene que ser para que ya sea considerado? A ver, pues, o sea, más o menos consideramos unos 50 centímetros de ¿cómo se llama?, de peralte. O sea, imagínate en tu recámara, tienes una ventana que ocupa todo el muro en forma longitudinal, ¿sí? Y en altura únicamente tienes 30 o 40 centímetros de pretil en la parte de abajo. O sea, tienes un ventanal, ¿sí?, que está sentado sobre un pretil que tiene 40 centímetros de altura. Y es un ventanal que cubre de muro a muro y que viene de 30 o 40 centímetros del piso hacia arriba hasta la altura de la cadena de cerramiento. Ese sería un ventanal. La diferencia entre ventanal y cancel es que el cancel tiene opción a tener una puerta para dar salida al exterior o dar comunicación a otro espacio. Ese es un cancel que tiene elementos que se pueden abatir y que podemos pasar a través de él. Y el ventanal, ¿sí?, que puede tener las mismas dimensiones, pero no nos da acceso a pasar del otro lado. ¿Sí se entiende?
Sí, sí, pero bueno, yo lo preguntaba más por nivel de azotea, o sea, porque en la azotea Ah, también dejan un pretil. bueno, es que, o sea, checábamos que si mi pretil va a ser habitable, mínimo debe ser de 1 metro. Si mi pretil no es habitable, puede tener únicamente 10 centímetros, puede tener 20 centímetros, 30, 40 o 50. ¿Sí? O sea, ese pretil no es habitable. No es habitable porque te queda abajo de las rodillas y por lo tanto es un peligro al momento en que tú te acerques a la orilla. ¿Sí? Pues entonces vas a considerar esa altura de pretil. O sea, debes de considerarlo en tu peso de bajada de cargas. O sea, si tienes 10 centímetros, considera esos 10 centímetros. Si tienes 50 centímetros, considera los 50 centímetros. O si es el metro, pues considera el metro. O sea, eso es de acuerdo a cada una de las condiciones del proyecto de ustedes. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Sí, profe, bueno, todo el análisis lo vamos a hacer con acabados, ¿verdad? Impermeabilizante, acabados, tipo de Así es. piso. Ajá, sí, sí. O sea, la bajada de cargas debe llevar todos los acabados correspondientes o todos los acabados que tú estás proponiendo para esa bajada de cargas. Recuerden que si ustedes no consideran esos pesos y después se los colocan, van a variar el resultado de la carga. Y si variamos el resultado de la carga, pues vamos a tener una estructura deficiente. Entonces, por lo tanto, pues debemos de considerar los materiales, los espesores y los acabados, ¿sí? Para obtener esos pesos por cada metro cuadrado o por cada metro lineal. ¿Algo más? No, solo eso. ¿No? ¿Podría repetir lo que dijo que era eje de cotas, el peso total, peso por metro lineal y qué más? Es ejes, plano, síntesis. Ejes y cotas de tu plano, o sea, de tu casa o de tu planta, ¿sí? Vas a colocar la carga total por tramo y por eje. Eje 1 en el tramo, eje 1 en el tramo AB, ¿sí? Tenemos una carga total y luego tenemos una carga por metro lineal. Esa carga total entre la longitud del claro me va a dar la carga por metro lineal. Son los valores que van a aparecer en el plano síntesis. O sea, eso está indicado aquí en el ejercicio. ¿Sí? Sí, gracias. El tiempo está por terminarse. Recuerden, a partir del lunes, ustedes me empiezan a mandar su trabajo lunes, martes y miércoles. Esto es para evaluación. Y el miércoles continuamos con la siguiente sesión. Por lo tanto, el lunes no tenemos sesión. ¿Alguna duda? Yo tengo una. Vale. Por ejemplo, en el plano de mi casa hay muros divisorios. En lo de acabados tendré que multiplicarlo por lo que es divisorio, ¿no? Está de un lado y otro, el acabado. Sí, o sea, si tienes muros divisorios, debes de considerar cuál es el peso de esos muros divisorios. Recuerden que los muros divisorios no forman parte de la estructura, pero los muros divisorios están afectando a la estructura. O sea, ¿cómo afectan a la estructura? Con el peso que tienen dichos elementos. Entonces, por lo tanto, debemos de considerar cuál es el peso de esos muros. ¿Sale? Okay. Sí, gracias. Ajá. Pero eso ya no se va a tomar en cuenta en por ejemplo, en este ejercicio, profe, ¿o sí? Bueno, es que va a depender de qué muros tienes en tu proyecto. Ajá, por ejemplo, no es lo mismo un muro divisorio de, no sé, de algún tipo de madera o algo así, a uno de tabique, ¿no? O algo, por Claro, ejemplo. o sea, sí, o sea, Sí. por supuesto, es totalmente distinto. O sea, si en su proyecto tienen muros divisorios, pues márquenlos como muros divisorios y obtengan el peso de esos muros divisorios. ¿Sí? Oh, sí. ¿Sale? O sea, recuerden, esto es un ejemplo que yo estoy manejando para que ustedes lo analicen, lo lleven a cabo y después lo apliquen a su proyecto.
Entonces, o sea, yo no sé cómo es su proyecto, ni cómo está estructurado, ni qué tipos de muros, ni qué tipos de acabados. Ustedes sí lo saben. Entonces, por lo tanto, pues deben ser realistas. ¿Sí? Deben colocar los materiales, los espesores, las dimensiones, ¿sí? De ese proyecto para que ustedes puedan hacer el análisis. Y se van a basar en este ejercicio para poder aplicarlo. ¿Sí? Y finalmente, pues van a entregar su plano síntesis. Con ese plano síntesis, yo me voy a dar cuenta qué fue lo que hicieron. ¿Sí? O sea, cómo llevaron a cabo sus bajadas de carga. Sí, o sea, a lo mejor por ahí alguno me va a decir, es que yo tengo una carga de 50 y tantos, 55,525 kilos en un tramo de 6 metros. No puede ser. O sea, es mucha carga. Por ahí hay algún error. ¿Sí? O no me pueden decir que tienen una carga de 2,500 kilogramos carga total en un tramo de 4 metros. No puede ser. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté analizando sus propuestas, o más bien su plano síntesis, me voy a dar cuenta, ¿sí? de qué fue lo que hicieron. O sea, si sus datos son verídicos. ¿Sale? Sí, Arqui. Vale, entonces el tiempo está por terminarse. Nos veríamos el próximo miércoles y espero sus trabajos a partir del próximo lunes. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe, gracias. Órale, pues a trabajar. Si hay alguna duda por ahí, comuníquense para mandarles información o para aclarar ciertas dudas. ¿Sale? Sí, gracias. Órale, pues nos vemos entonces el próximo. Gracias. Buenas tardes, miércoles. profesor. Gracias. Órale, hasta luego. Hasta luego. Sale. Luego, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Arqui, la clase sí la va a subir también al grupo, esta clase, ¿verdad? Sí, más tarde se les hace llegar. Muchas ¿Sale? gracias. Que tenga buena tarde. Dale, pues. ¿De verdad? Se acabó la sesión.